Bueno, estamos aquí de nuevo. Si te integras ahora, bienvenido o bienvenida. No podemos dejar ir al ingeniero que haga un análisis de la situación internacional. Ingeniero, ya usted ha hecho para mí una buena exposición de recomendaciones, asesoría gratis de la situación local, entonces un pequeño análisis de la situación internacional. Sí, nosotros quisiéramos preguntarle al presidente Biden por qué mandó de vacaciones a sus estrategas fundamentales y por qué también los jefes de Estado de Europa mandaron de vacaciones sus estrategas fundamentales ¿Cómo así que lo mandaron de vacaciones? al momento de tomar las decisiones de agravar las relaciones con Rusia. Estaban de vacaciones. ¿Por qué? Porque tú y yo, que vivimos en el campo de la energía, sabemos hace tiempo que Rusia produce el 18% del gas del mundo, sí, del gas natural. De los mayores productores de gas natural. Pero que Europa todavía depende en un 40%, en un 35% del gas ruso. Y hay países que dependen 50, 60, 70, hasta 90%. Hasta 90%. ¿Por qué si pasan 7 gasoductos a través de Ucrania, usted no ha oído con todas las bombas, misiles, con todas las tronadas de tanques y de aviones y de cuestiones? ¿Por qué no ha oído usted que ninguno de esos 7 gasoductos que pasan a Ucrania ha recibido un atentado o ha sido nada? Nadie le pone la mano a eso. A pesar de que hay guerra. A pesar de que hay guerra. ¿Por qué? Porque el loco no se la come. Entonces, ¿dónde estaban esos estrategas que se olvidaron de que Rusia produce el 16% del fertilizante del mundo? El 30% de la urea. Hoy, ¿cómo el mundo puede tener una producción agropecuaria básica para la vida, para la seguridad alimentaria del planeta, sin contar con el fertilizante ruso? Porque pueden hacerlo, pero con 2 o 3 años de planificación para que otras naciones aumenten la producción. Sí, no así de repente. No de repente. ¿Dónde estaban esos estrategas que olvidaron que Rusia produce el 10% del petróleo y que tiene una de las reservas, la más grande reserva de gas y una de las más grandes en petróleo también? ¿Y dónde estaban esos estrategas que olvidaron que Rusia produce entre el 13 o el 14% del carbón del mundo? Todos los recursos energéticos. Pero ¿dónde estaban esos estrategas que, sabiendo que para Rusia es vital el Mar Negro? Porque Rusia tiene acceso al mar de Japón, por allá, por el oriente, en el norte, en el Báltico, pero básicamente donde Rusia tiene que desenvolverse es en el Mar Caspio y en el Mar Negro. Por la proporción climática del Mar Negro pasan por el estrecho de Bósforo, desde ahí tienen acceso al Mar Egeo, al Mar de Macedonia primero, el Mar Egeo, y entonces el Mar Mediterráneo y al Atlántico. Y ahí salen al Atlántico, sí. Pero miren cómo hoy, afortunadamente, las Naciones Unidas, junto a Turquía, bueno, gestionaron la apertura de que puedan exportarse esos 20 millones de toneladas de grano que tiene acumulado Ucrania y también grano ruso, porque también Rusia produce cerca del 13% maíz, soya, del alimento del mundo. Sí. Una nación donde estaban esos estrategas que olvidaron que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, aunque 10 sean puramente hielo. Pero cuando se es tan grande, miren cómo también inciden, pero en muchísimos otros metales. Entonces,
esto ha tenido como impacto, después de una pandemia que ha sido la más tétrica y lúgubre y la que se ha presentado con peores augurios para el mundo, Sí. no habíamos bien salido, cometen esta torpeza. No estamos diciendo que Rusia no tenga su culpa. No, ahí, como dijo el Papa, culpa tienen ambos porque no todo es blanco y negro, dijo Exacto. el Papa. Y fíjense que el Papa no ha censurado a Rusia. Como muchos países que usted ha analizado, que por población la mayoría no lo han... Entonces, esta guerra no le está conviniendo al mundo de ninguna manera. Pero a quien menos le conviene es a Estados Unidos, porque a China le conviene. No quiero decir, ni los chinos me agradecerían si yo me pongo a decir que le conviene. Ay, ay, ay. Pero económicamente, China está creciendo en casi un 6%. Sí, a pesar de que Europa y Estados Unidos, sus números están bajando, en China Estados todavía, Unidos apenas va a crecer 0.6%. que el informe del miércoles o el jueves del PIB bajó a 0.9, 0.6%. Exacto, ha bajado. Entonces, esta guerra debe ser terminada lo antes posible, porque todavía tomaría un año, año y medio la reposición, la vuelta a la normalidad de la cadena de suministro mundial, afectado por esos cierres en un 30, 40, 50% que forzó la pandemia. Y que todavía hoy, en algunas ciudades de China, todavía se mantienen algunas limitaciones. Bueno, ya ha ido abriendo las ciudades. Claro. Porque todavía ellos tienen política cero de la COVID. Claro, de la COVID. Entonces, nosotros decimos que se necesita una... Entonces, al presidente Biden, que posiblemente quiso aventurarse con más ahínco, buscando una elevación de su popularidad, porque siempre el pueblo norteamericano, cuando los presidentes se involucran en guerra, lo apoyan y entonces aumenta, pero él no ha tenido esa suerte. Incluso, casi la única esperanza para detener el auge del Partido Republicano, ahora el 4 de noviembre, en estas elecciones de medio término, donde los demócratas corren el riesgo de perder, ahora tienen ambas cámaras, corren el riesgo de perder las dos. Bueno, Y se le complica el poniéndosela asunto. más difícil al Sí, presidente. se le Entonces, yo diría que uno de los respiros que necesita el mundo es suspender ya, buscarle el bajadero, empezar ya. Todo parece ser que Rusia con las manos vacías no se va a quedar. Porque yo creo que la gran perdedora ha sido Europa, muchos de sus países, principalmente Alemania, porque tenía gran dependencia, bueno, todavía tiene dependencia del gas ruso. No, y la seguirá teniendo, porque no es, fíjense, se está hablando de reducir ya la Unión Europea, la Comisión Ejecutiva, recomendó una reducción de un 15% de manera voluntaria en la demanda de gas natural. España ha peleado, dice que no puede más de un 7%. Pero en todo esto, cada país ya está viendo su problema individual. Sí. Lo más seguro es que la Unión Europea empiece a agrietarse y esto sería muy peligroso, porque la realidad de cada país le va a golpear. Por ejemplo, Alemania, si Rusia mantiene el Nord Stream 2, el Nord Stream 1, porque el 2 no ha operado todavía, en un 20% Alemania no podrá suplir con envíos de gas natural líquido porque no hay suficientes barcos. Hay algunos barcos que son plataformas de plantas gasificadoras, regasificadoras, que pueden ayudar, pero esto no es suficiente. No es suficiente. Entonces necesita construir más plantas como esa que tenemos en Andrés Boca Chica, más grande, y construir más barcos para que Alemania se restablezca su flujo de gas a través del gas natural líquido. Necesitará varios años
y es la realidad de varios países. Entonces, ¿a quién está conviniendo esto, Nico? A Estados Unidos. En cuanto al No. suministro del gas. Sí, pero que eso son ventas minúsculas, porque no hay las infraestructuras para vender en grandes cantidades. Y el presidente Biden, mire cómo se le descompone la cosa. La economía interna en Estados Unidos, ya en la Federal Reserve, la Fed, está subiendo la tasa de interés. Sí, 75 puntos, voy a subir ahora esta semana. 0.75, el último de los aumentos, sin descartar otro dentro de 2 meses. Todo el mundo está perdiendo, solo está ganando China. Pero si hacemos, ¿cuáles son los apoyos reales que tiene Estados Unidos? Mire, en América Latina el apoyo a Estados Unidos y las sanciones contra Rusia se ha condenado generalmente la violencia y la guerra. Pero ¿cuáles países de América Latina han suspendido relaciones con Rusia, no están intercambiando comercialmente con Rusia? ¿Cuáles? Muy poco, porque México dijo que no lo va a hacer. Brasil no lo está haciendo. Perú tampoco. Venezuela, Argentina, y ahí está el 75% si usted le suma. Nicaragua, El Salvador, Cuba, Uruguay y Bolivia. Estados Unidos no está teniendo ni un 20% de apoyo. Y entonces, súmele el resto del mundo. África no ha sancionado un solo país, son 1.300 millones. La India casi igual que China, Bangladesh, Pakistán, los países árabes que son Estados Unidos, en esta conflagración mundial no tiene el 20% de apoyo. Entonces, que deje eso, que le busque un bajadero, que llame a razonabilidad a Xi Jinping, el presidente Biden, se busque un bajadero con Rusia. Este es un buen momento porque están exportándose, reabriéndose, que no entre Ucrania a la OTAN y que entonces Rusia mantenga sus relaciones con las naciones del Donbass, del Donetsk y del Lugansk, y que se busque por ahí y se mantenga la integridad de Ucrania. Y ahí todos vamos a ver si salimos debajo de esta patana. A ver si todo vuelve a la normalidad. Bueno, ingeniero, ya se nos ha ido el tiempo. Creo que hemos aprovechado el tiempo lo más que se pudo. Lo más que se pudo. Sería hasta una próxima ocasión. Y bueno, gracias por la sintonía. Muchas gracias.